del principio de la ciudadanía, de la idea que todos los seres humanos tienen algunos derechos fundamentales y que son iguales perante la ley. Estos principios, estos valores de la democracia son de los que impulsaron más claramente los procesos de igualdad de género y hemos asistido a un cambio muy importante en el tipo de papeles que las mujeres pueden tener en las sociedades, pero también sabemos que es un desafío que no está vencido porque hay desigualdad de género. La profesora Torres ha presentado muchos datos e indicadores estadísticos que nos dan la dimensión de existencia de diferencias muy importantes en el marco de género en nuestras sociedades. Por eso es fundamental pensar que los estados tienen que actuar más que intentar combatir a los estereotipos que todavía impiden la igualdad, a actuar en el sentido de desarrollar políticas de promoción que puedan invertir el círculo vicioso que hace con que sea muy difícil a veces cambiar la realidad. Pero bueno, se habló también del hecho de que esto es un objetivo para toda la sociedad y no solo de los estados que tienen que desarrollar las políticas y por lo tanto es un desafío general. Esto es el argumento, digamos, político o los argumentos de tipo político y social para contestar la pregunta ¿por qué y para qué la igualdad de género? Hay también otros. Uno de esos es el que tiene que ver con la calidad de vida, el desarrollo económico. Hay muchos estudios que demuestran estudios que de una conexión, una relación positiva entre la diversidad de género y la igualdad de género, que no son lo mismo, pero son conceptos familiares, y el crecimiento económico y la calidad de vida, el desarrollo de las sociedades. Eso tendría que ser también un argumento muy importante para los decisores considerar importante y necesario promover la integración, la igualdad de género. Pero avancemos, señor coronel, una ayuda en... Es que no, en la Z, por favor. Para abajo, gracias. Continuando, otra cosa que hicimos en esa primera sesión fue recordar la diferencia de los conceptos sexo y género. Es muy básico, digamos, en el estudio de temas de género, considerar esa diferencia, el sexo como algo que se asocia a la diferencia biológica entre hombres y mujeres, y el género, una categoría, un concepto que se centra en la dimensión cultural de construcción social de ideas, de valores sobre lo que significa ser hombre y mujer, que no es lo mismo que tener el sexo biológico de hombre o mujer, dos categorías demasiado dicotómicas, ya vamos a ver, pero igual es una distinción importante porque acá entendemos que uno puede tener o ser clasificado desde el punto de vista del sexo biológico como hombre o mujer y tener características o desarrollar características de género, de su identidad, que no tienen necesariamente que sobreponerse a ese sexo biológico. Así que hay una multiplicidad de posibilidades de composición de características y sobre todo, claro, una gran diversidad de modelos de identidad de género en nuestras sociedades.
La segunda idea fundamental en este campo es que hay una profunda relación entre el biológico y social, sí, el medio ambiente si quieren, pero el primero no determina el segundo. Digamos que esta es una convicción sobre todo de los cientistas sociales, claro, pero la idea es que aunque la implicación entre el biológico y el social es muy fuerte, eh, eh, el, la dimensión de la cultura, de la historia, eh, tiene un poder explicativo mucho más fuerte que alguna determinación directa del biológico sobre el social. Es evidente que cuando hablamos de actividades reproductivas, etcétera, claramente la relación ahí se ve obviamente, ¿verdad? Pero también la historia y la diversidad de las culturas nos muestran la grande variedad que tienen esas determinaciones. Es suficiente mirar a diferentes sociedades para ver cómo la implicación del biológico con el social cambia y varía. No es automático, no hay un esencialismo determinista en esto, es una construcción y se procesa históricamente. Creo que no puedo hacerlo de... Ok, gracias. No, no. Perdón, no, está bien así. El modelo cultural dominante, aunque hay cambio, hay transformación, y eso tenemos que darnos cuenta, es un modelo que tiene una representación binaria de los sexos. La doctora Analia Torres les habló de estudios que demostraran que esa representación es, es bastante simplificadora de la realidad, que realmente hay mucho más continuidad que dicotomía en el binario de los sexos y que hay posibilidades de combinaciones variables, que no siempre, digamos, la dimensión genética tiene correspondencia, por ejemplo, en la hormonal, y que digamos, situaciones de intersex que vienen un poco cuestionar algunas ideas como esta, de la binariedad, de la dicotomía de los sexos. Eso, claro, no quiere decir que la mayoría de la gente en este mundo no sean y se asuman como hombres y mujeres y que las formas de reproducción no sean evidentemente heterosexuadas. Pero hay más complejidad que lo que el modelo dominante admite. Esa es la idea principal. Después, es un modelo que se basa en oposiciones duales y dicotomías. Ahí puede mirar algunas, pero podríamos continuar esa lista hasta la eternidad. Privado, público, fuerte, fraco o débil. Creo que este es más portugués que castellano. Activo, pasivo, violento, pacífico, guerra, paz. Son categorías de nuestra episteme, fundacionales, digamos, que no todas las culturas tienen así. Son históricas también, pero son muy fuertes, determinan muy fuertemente nuestras ideas, incluso sobre la relación de hombres y mujeres con guerra y paz, con los temas de seguridad, porque están ahí creando la base de la forma como conocemos al mundo. Y eso es realmente una de las cosas que sigue marcando mucho los modelos culturales que tenemos sobre género. Pero lo más interesante, y eso también fue una idea fuerte, creo, de la primera sesión, es que no solo hablamos de una oposición, de dicotomías, como si fueran equivalentes, no. Hablamos de una construcción dicotómica y binaria, dominante, digo, que es asimétrica, que envuelve asimetría de poder
y de recursos. En general, el modelo, digamos, asociado al masculino es claramente es asociado a más poder, a más recursos, mientras el femenino está de alguna forma subordinado, tanto del punto de vista normativo como material. Lo vimos en las estadísticas de la desigualdad. Así que muchas veces lo que hay que pensar es que cuando hablamos de diferencias de género, no es tanto querer demostrar que no existen, porque existen, y las reproducimos de múltiples maneras, es decir que lo que podríamos cambiar es esa asimetría, esa jerarquía, esa desigualdad, porque no tiene por qué ser así. La diferencia puede coexistir con, equilibrio de poder, de capacidad, de oportunidades. Y es eso que la igualdad de género en principio visa alcanzar. Después, otra idea importante. El modelo dominante nos hace mirar más a las diferencias entre las categorías que las diferencias intracategoría. Y muchas veces hay más diferencias o más expresivas dentro de una categoría que con la otra. ¿Qué tengo yo que ver con una mujer campesina en el África del siglo XV? Claro, hay dimensiones biológicas, pero yo tengo mucho que ver con los hombres de mi clase social, mi país, mi lugar, que viven como yo vivo. Imagino que también con hombres que tienen otros mundos y que viven aquí y hoy. Yo no tengo tanto que ver, pero la proximidad cultural, social, política que tengo con gente de otra categoría de género puede ser mucho más fuerte que la que tengo con mujeres que viven en otros mundos. Así que el efecto de un modelo dominante de género es ensombrecer las diferencias dentro de las categorías. Tendemos a mirarlas como homogéneas y al nombrar alguien con esa categoría, sobre todo cuando son categorías como la de mujer, que tiene correspondencia con el polo más débil de una oposición, esa categoría tiende a ocultar todas las otras diferencias dentro del grupo y a definir mucho la identidad de esas personas. Los estudiosos de organizaciones y de dinámicas de género muchas veces hablan justamente del hecho de que la identidad femenina está mucho más dependiente o se presenta mucho más asociada a la dimensión de género que la de un hombre, porque la definición, la representación social de hombre es mucho más cerca al estereotipo del individuo abstracto, mientras la de la mujer está más dependiente de todas de los significados asociados a la subcategoría de mujer, por esas dinámicas de poder y subordinación. Finalmente, el resultado del modelo dominante es el esencialismo, la tendencia a mirar hombres y mujeres como situados en categorías definidas de una forma natural, inequívoca, el determinismo biológico de que hablaba antes. El slide está medio acá. ¿Por qué y cuáles son, porque persiste, y cuáles son los fundamentos de la desigualdad de género? Todavía sintetizando la primera sesión. Algunas ideas también fundamentales. La primera es que a pesar de los grandes cambios de que hablaba al inicio en el campo de la igualdad de género, hay todavía y persisten de una forma que a veces nos parece incomprensible
si uno piensa en todos los instrumentos y políticas y que han sido desarrolladas, sobre todo, digo, en el mundo más democrático, persisten esas desigualdades que resultan mucho de algo que está identificado, es la devaluación de la esfera reproductiva en relación con la esfera productiva, y a partir de la cual se generan entonces asimetrías de poder. El hecho de que las dicotomías hacen, y las prácticas sociales en realidad, la diferencial distribución de tareas entre hombres y mujeres, hace con que los hombres hayan ocupado mucho más el espacio de la producción y las mujeres, claro, se quedaron mucho más conectadas, asociadas al espacio de la reproducción. Aunque ahora en países como los nuestros, en los cuales las mujeres están ya representadas en el mundo del trabajo en proporciones muy diferentes del pasado, eso pasa. Seguimos con estadísticas que también creo que miraran en la primera sesión de cómo las tareas domésticas, el cuidado, siguen siendo dominantemente de las mujeres. Hay cambios seguramente, hay que mirar esas transformaciones, pero las estadísticas no mienten. Las mujeres siguen teniendo la mayoría de las tareas domésticas y el cuidado de la familia. Y entonces eso hace con que la asociación de mujeres con ese espacio privado siga produciendo sus efectos. Lo mismo para la asociación de los hombres con el universo más valorizado de la producción. Esto, claro, todo simplificando para sintetizar. Son desigualdades que se expresan en segregación vertical, lugares de liderazgo y poder, ya sabemos, los hombres están sobre representados, y es también horizontal. Las mujeres son menos bien remuneradas, son peor, los salarios de las mujeres son peores que los de los hombres en la mayoría de los países. Para idénticas tareas, las mujeres ganan menos. Mi hijo me preguntaba, pero mamá, y también en las Fuerzas Armadas o en la administración pública uno puede comentar, si la ley no permite diferenciaciones salariales, ¿por qué entonces decimos esto? Porque en realidad hay una conjugación de fenómenos de segregación ocupacional que ya nos dan, digamos, algunas diferencias, pero también porque hay para las mismas tareas o similares una proporción diferente de mujeres. Un ejemplo que me dan los economistas es la presencia de mujeres en, ¿cómo se llaman? Los negocios que venden pescado, pescaderías, y los que venden carne, carnicerías, ¿ok? Ellas ganan mucho menos y son, digamos, actividades similares del punto de vista social. Es un ejemplo, pero las estadísticas son muy fuertes. Aunque también acá en Portugal hablamos de eso hace poco, y en todos los países es un indicador importante de la desigualdad que sigue y persiste. Y claramente hay áreas donde hay menos desigualdad, en todas donde el sector privado es peor, en el sentido de que los mecanismos de selección tienen criterios diferentes, de algunos un poco más deterministas legales, digamos, en el área de la administración pública. Pero bueno, hay muchas diferencias entre países, pero esta es la tendencia general. Hay restricciones en el sentido de condicionamientos de género que son estructurales en este sentido de las estadísticas, y también simbólicos para ambos los sexos, no solo para mujeres, para los hombres también, que muchos tienen que vivir con una idea de lo que es ser un hombre
que lo hace asociar a una cultura de riesgo, de más agresividad. Hay que conformarse con un modelo muy prescriptivo de actitud y comportamiento que puede ser muy duro para los hombres también en algunos contextos. Pero el hecho acá es que en cualquier caso la posición masculina tiene supremacía justamente porque se valora la producción y no tanto el cuidado. Bueno, ya podemos mirar acá que la subversión de la desigualdad va a tener que pasar por una subversión también de estas dicotomías, de valorizar más a las actividades de cuidado en relación a las actividades productivas. Y eso es una tarea para hombres y mujeres. Pero bueno, hay dimensiones conscientes de nuestras valoraciones y representaciones sobre el género, pero sobre todo y la mayoría son inconscientes, son automatismos por educación, algo que interiorizamos y que se torna, diría el Pierre Bourdieu, un habitus, algo que uno no es muy consciente. Los psicólogos lo llaman unconscious bias, los biais inconscientes que hacen con que reproduzcamos todos, hombres y mujeres, el modelo dominante. Muchos de los estudios que creo que también hablarán en la sesión primera son los estudios sobre de psicología social, en los cuales a una muestra de hombres y mujeres se les presentan currículum con nombres aleatorios de hombres o mujeres, y el resultado en muchos casos es que a los hombres son más seleccionados, se los selecciona más para los empleos a partir de los currículos que a las mujeres. Perdón, a los hombres, no, a los currículos con nombres masculinos. ¿Ok? Y puede no ser verdad. Cambiando, sigue una otra muestra con los nombres cambiados, sigue pasando lo mismo. El resultado es que se seleccionan más hombres que mujeres. Y eso pasa para hombres y mujeres igual, los que seleccionan, digamos. No hay diferencias en términos así que para ilustrar el tema del unconscious bias. Y finalmente las diferencias biológicas y psicológicas entre mujeres y hombres son relativamente limitadas. Muchos estudios que también la profesora Analia presentó demuestran que existen, claro, pero son bastante limitados. En los años 30 uno pensaba que había diferencias de inteligencia en función de la etnia y seguramente del género. Y todo eso fue objeto de una deconstrucción, ¿verdad? Así que hay diferencias, incluso, digamos, de habilidades, la plasticidad del cerebro hace con que algunas diferencias puedan ser compensadas, y la educación es un factor muy fuerte de casi determinación biológica, al contrario. Pero bueno, hay un montón de estudios, pero eso no impide que uno reconozca que las diferencias existen y tenerlas en cuenta, lo que significa también que hay que abandonar lo masculino como el referente neutral que muchas veces es para las actividades que tenemos en el mundo productivo. En las Fuerzas Armadas, por ejemplo, uno habla de la forma como las medidas físicas fueran construidas a la imagen de quién eran los miembros de la organización. Así que se miden determinados aspectos de la fuerza física de la parte superior del cuerpo, por ejemplo, más que algunas medidas de flexibilidad, etcétera.
No es decir que no sea necesario medir pero hay que mirar que los criterios no son universales, ahistóricos. Fueron el resultado de decisiones tomadas con base a las características de los que ocupaban esos lugares. Seguimos, señor coronel. El anterior. Y acá pasamos al segundo bloque de mi presentación, recuperando ahora y conectando con el anterior algunas ideas sobre la igualdad de género en las Fuerzas Armadas. La misma pregunta, porque esto es el índice de esta segunda parte. ¿Por qué la igualdad de género es importante en las Fuerzas Armadas? Se habla mucho de eso, es un tema que puede sufrir de un efecto de marginalidad o de marginalización, y muchas veces se considera tema de género como algo secundario. Por eso es importante preguntar, ¿por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tenemos que estar acá hoy discutiendo eso y seguir discutiendo eso? Después miro entonces a explicaciones para las diferencias de los modelos de integración entre países a un nivel macro sociológico, después lo mismo a un nivel interpersonal, qué factores explican el suceso o insuceso de la integración a este nivel también organizacional, meso y micro. Y finalmente, el papel de las políticas. Es una reflexión que les trago que creo que no hice la otra vez y que me parece que podríamos acá debatir, que es interesante. Terminando con la pregunta, ¿cómo promover la integración de género en las Fuerzas Armadas? Perdón por centrarme en Fuerzas Armadas, el seminario tiene el foco de Fuerzas Armadas, pero la verdad es que todo esto se podría discutir también por relación a fuerzas policiales o este tipo de organizaciones de gestión de la violencia, de producción de seguridad. Entonces, acá también dos tipos de argumentos. El primero es normativo. Claro, estamos hablando de Fuerzas Armadas o policiales, si quieren, en estados democráticos, estados de derecho. Estamos hablando de derechos humanos como valores importantes de estas sociedades. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas, que son organizaciones de una sociedad democrática, de alguna forma no pueden ajenarse, distanciarse de lo que son los valores fundamentales de esa sociedad. Este es el argumento normativo. Aunque las instituciones militares tengan que cumplir también lo que se llama el imperativo funcional de hacer algo que es realmente muy singular y muy único en comparación con otras, que es producir seguridad, pidiendo a sus miembros que al límite den su vida. Eso no pasa como con otras organizaciones. Producir seguridad en nombre del Estado, que tiene el monopolio justamente, y que les entrega a estas instituciones el monopolio de la violencia para sacársela de la sociedad, claramente. Es el control de la violencia. Pero es una función realmente singular y tiene un nivel hay criterios, hay necesidades particulares para providenciar, para proveer esa función de producir seguridad que es muy particular y tiene sus especificidades, pero al mismo tiempo hay un imperativo social que dice que claramente esa singularidad no puede hacer con que sean instituciones cerradas sobre sí mismas, que se cierren, que sean hostiles a las sociedades que justamente tienen que servir, que paga por su existencia. Estas instituciones tienen una función que sirve a los ciudadanos y que es paga con los recursos que genera toda la ciudadanía. Por lo tanto, también por ese motivo tienen que mantenerse, digamos, conectadas con los valores
que visan proteger y no ser contra ellos. Así que hay que, digamos, introducir la dimensión de la igualdad de género y otros tipos de igualdad, aunque pueda a veces parecer contradecir algunas de las reglas de desigualdad que son tan importantes en esta organización, la jerarquía, un cierto tipo de diferenciación muy marcada, etc. Pero hay otro argumento que es tal vez lo más importante para acá la discusión de por qué hablar de igualdad de género en estas instituciones. Las mujeres están, nos gusta o no nos gusta, lo hicimos por motivos variados que tienen que ver mucho más con la necesidad de estas organizaciones, en algunos casos, o más directamente que con las presiones políticas, sociales. Con las dos, evidentemente, pero están ahí, entraron, son una parte importante y significativa de estas instituciones y reconocidamente tienen un papel importante en esas instituciones. Por lo tanto, no hay cómo considerar que eliminar la discriminación, eliminar las restricciones, eliminar y luchar contra los estereotipos no sea una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque estas organizaciones, más que otras, necesitan de tener grupos cohesos, grupos integrados, gente a funcionar segundo las normas de la cohesión funcional, gente que se junta para alcanzar un objetivo y para poder tener grupos con ese tipo de cohesión funcional hay que promover activamente la integración. Integración de todas las diferencias, que hay muchas, y ya sabemos que género no funciona isoladamente. Los teóricos de la interseccionalidad hablan de eso. El hecho de que estamos hablando de un principio de género que es marcante en estas organizaciones, ya voy a hablar de eso un poco más adelante, pero que interactúa con otras características de los individuos, étnicas, la edad, tantos otros aspectos que pueden introducir diferencias de identidad en un grupo. Lo que es importante es hacer ese grupo funcionar e integrar. Por eso, hablar de igualdad de género es hablar de las condiciones para tener una organización efectiva, funcional, eficaz. No hay nada más disfuncional para, creo, organizaciones como las Fuerzas Armadas que aceptar que los prejuicios y la discriminación existan en su seno, porque eso genera justamente todo lo que es contrario a la eficacia de su misión. Creo que ese es un argumento muy fuerte y que tiene que estar muy presente en los liderazgos militares y políticos, evidentemente, cuando hablamos de por qué es importante. Es porque para la sociedad es importante funcionar permitiendo la discriminación. Mirando ahora algunos datos y buscando contestar a la pregunta qué factores explican diferencias entre países. ¿Por qué algunos integraran y desarrollaron, digamos, concretizaron la igualdad de género más que otros? ¿Qué factores explican esas diferencias? Adelante. Tengo algunos datos del universo que estudié mejor, que es uno de los universos donde yo diría hay más expectativa de más altos niveles de integración, porque hablamos de un universo de democracias consolidadas en general, que es la OTAN. Ahora en este momento son 30 países de Europa y América.
Estados Unidos, Canadá y países de Europa y Turquía también, claro. Pero lo que miramos es que a las mujeres esto no es un gráfico sobre desigualdad, es solo un gráfico que demuestra que en media de todos esos países las mujeres siguen siendo una minoría. Siempre fueron una minoría, son hoy 11.3. La tendencia es de crecimiento, sí, de eliminación de restricciones, de eliminación de prohibiciones, de acceso cada vez más claro de las mujeres a ocupaciones y a papeles profesionales que estaban prohibidos antes. Pero la verdad es que son una minoría en media más baja que los 15% que los teóricos de las organizaciones consideran el porcentaje necesario para evitar los efectos negativos del estatus minoritario de un grupo dentro de una organización. Hay toda una controversia sobre eso, pero podremos hablar más tarde. Acá sí, para este universo de países, miren, hay muchas diferencias. No importa que miren con mucha atención ahora, yo comparo 3 momentos en el tiempo para los países que tenían estadísticas disponibles, desde el 2000 hasta 2017, las últimas 2 décadas, y lo que vemos es que las barras marrón, con 1 o 2 excepciones, nos muestran que hubo para casi todos los países crecimiento en la representación de mujeres. Son siempre las más altas, las marrones, ¿ok? Es el 2017. Hay un caso obvio de Letonia que regredió. Hay también el caso de Turquía, pero pueden ser cuestiones también metodológicas. Este dato tiene problemas, algunos muy importantes, y hay artículos escritos sobre eso, de contabilización, de cómo los conseguimos a los datos en la NATO, pero la tendencia es de crecimiento, pero también lo que miramos es la diferencia entre países en un grupo donde podríamos esperar más congruencia, porque son políticas dentro de una alianza militar y política que es la OTAN, donde podría haber efectos de difusión de políticas, y hay, de algún modo sí hay también. Pero hay una gran diversidad de situaciones del punto de vista de la representación cuantitativa, y solo hablamos acá de eso. Pero adelante, mirando otro indicador, además de la diferencia entre países, de la reducida representación, lo que tenemos acá es una comparación a la izquierda de la distribución de hombres y mujeres de la OTAN por tipo de ocupación, apoyo, técnicas operacionales y otras. Y a derecha el 2017 igual. ¿Y qué miramos? Profesora, lo más obvio es que las mujeres en ambos... Profesora. Sí. Profesor. Sí, Ricardo, diga. Nosotros no sé lo que pasa. miramos acá. Nosotros no. No miran el gráfico. Nosotros acá miramos el gráfico, pero en el resto del mundo no. Así que yo voy a referirme a este gráfico hablando solo... no importa. Sí, pero ahora lo que tengo, no hay manera de cambiar. Ellos no miran el gráfico por algún motivo técnico, no importa. La tendencia es que comparando la distribución de hombres y mujeres por ocupaciones en los 2 periodos, en ambos hay una sobrerepresentación de las mujeres en las áreas, especialidades de apoyo, pero una sobrerepresentación, digo, en relación a lo que sería la media de la organización. Claramente hay más gente en todas las áreas de apoyo, pero mientras las mujeres son el 70%
en 2000 y el 65% en el 2017 en áreas de apoyo, los hombres son respectivamente 46 y 35. Así que ellas están muy sobre representadas en áreas de apoyo. No es sorprendente, ya lo intuíamos, ¿sí? Pero lo que vemos es esto, que también están subrepresentadas en áreas técnicas, aunque la diferencia con los hombres no es tan fuerte. Y están también subrepresentadas claramente en las áreas operacionales. Ahí sí, claro, hay mucho más bloqueos y dificultades por motivos variados, pero la realidad es esta. Hay una desigualdad clara y persistente. Lo único que ha cambiado entre el 2000 y el 2017 es que el peso relativo de las áreas operacionales en el conjunto de las organizaciones es más elevado. Así que lo que tenemos son una representación tanto de hombres como de mujeres un poco más elevada en el 2017 en áreas operacionales. Pero la diferencia se mantiene. Los puntos percentuales que separaban hombres y mujeres en áreas más operacionales en el 2000 se mantiene para el 2017. Y pido disculpas porque no miraron el gráfico, vamos a intentar después mandarlo completo. Finalmente, en términos de mirar a datos para comprobar, demostrar la existencia de desigualdad, y permítame un paréntesis. Ayer estaba leyendo un artículo de un amigo militar que escribía, no sé si en vuestros países también, pero acá mucho, la idea de que hay igualdad en las Fuerzas Armadas porque formalmente, por ley, conquistamos, construimos esa igualdad, es dominante. O sea, la gente mira al hecho de que eliminamos las desigualdad en la ley y dice hay igualdad y omite este tipo de datos que nos muestran que como en todas las otras áreas de la vida social, no basta tener las leyes son muy importantes, las reglas, la eliminación de restricciones, todo eso es fundamental, es una condición absolutamente necesaria, pero no es suficiente para la construcción de la igualdad. ¿Por qué no? Porque hay dinámicas sociales, culturales, hay bloqueos, hay círculos virtuosos y viciosos que hacen con que la gente reproduzca privilegio y desigualdad de una manera que conocemos, porque hay muchos estudios científicos que nos explican por qué pasan esas cosas. Las Fuerzas Armadas no podrían ser una excepción. Así que, a ver, es bueno que tengamos igualdad formal, pero es bueno que no seamos ingenuos al punto de no reconocer que la igualdad formal no basta para producir directamente y automáticamente igualdad social, igualdad real. ¿Okay? Los datos son importantes para uno mirar, y acá estamos mirando diferencias entre países, claramente por muchos motivos asociados, los varios países llegaron a niveles diferentes de integración. Acá es un índice, les hablé de esto la sesión que hice, donde yo medí la inclusividad, que es más que la representación. Hay muchos otros indicadores para medir la calidad de la integración de género. No voy a hablar de eso ahora, pero hay muchas diferencias entre países. Vuelvo a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay unos países que van más lejos y otros menos. Nuestro país, en Portugal, estamos a mitad, pero en otros, claramente, las cosas no pasaron tan bien, aunque las mujeres entraron muy temprano, como en Alemania. Bueno, hay motivos para explicar. Avancemos. Entonces, para sintetizar las respuestas de varias investigaciones. Primero, lo que descubrimos yo y varios colegas que hicieron trabajos parecidos intentando contestar la misma pregunta es
el nivel de convergencia civil-militar es un concepto de Janowitz, que es un teórico de las instituciones militares. La idea de cuanto más interdependencia hay entre Fuerzas Armadas y sociedades, convergencia, cuanto más la institución militar está dependiente de recursos y modelos y otro tipo de competencias, de cualificaciones de la sociedad, más convergencia existe. Y en ese sentido, los estudios muestran que en los países donde hay más convergencia, donde la institución militar está más abierta, menos cerrada sobre sí misma, donde tiene menos poder para regularse, ahí sí hay más influencia social, digamos, hay también niveles de integración de género más altos. Eso pasa, puede mirarse claramente en dos otros indicadores. La profesionalización, el tipo de Fuerzas Armadas, cuanto más basadas en sistemas voluntarios de servicio militar, cuanto más profesionalizadas, más dependientes de la base de reclutamiento social, más también la integración de género avanzó. Al contrario, países con sistemas de conscripción no necesitan tanto la fuerza de trabajo femenino, entonces no avanzaron con la integración de la misma manera. La situación sociopolítica de las mujeres y el nivel de igualdad de género en la sociedad en general es un indicador muy fuerte para explicar estadísticamente diferencias. Los países que más avanzaron desde el punto de vista de la democratización de las relaciones sociales de género, donde las mujeres ocupan posiciones mejores en la sociedad, en el mundo económico y político, ahí también miramos una relación muy fuerte con el nivel de integración en las Fuerzas Armadas. Efectos de difusión y de contaminación que son importantes y hablan mucho de la importancia de las reglas en las democracias, ¿no? de funcionar en el respeto por la ley, el Estado de Derecho. Presiones internacionales y difusión de políticas. Claro, el hecho de que hay una agenda como Mujeres, Paz y Seguridad, de que va a hablar Teresa Fragoso, una colega en algunos días, el 17, es importante, fue importante. Hay algunos estudios que muestran que en muchos países la adopción de la agenda a nivel internacional fue importante para que en los países algunas de las políticas se adaptaran y ahí producieron más altos niveles de integración de género. Y bueno, el tiempo es importante, pero solo porque produce efectos en una organización donde el tiempo es un factor de promoción, progresión profesional. Acá, otro paréntesis, también hay mucho la convicción de que el tiempo va a funcionar por sí mismo, porque en las Fuerzas Armadas es un factor importante de progresión, es un factor que condiciona, digamos, mucho y marca claramente la vida de los grupos y de la gente, de los miembros. Pero bueno, los estudios lo que demuestran es que si no hay políticas de integración, se sigue la existencia de prohibiciones, de restricciones, no hay tiempo que pueda ayudarnos a producir igualdad por sí mismo, no lo hace. El tiempo solo puede funcionar si garantizamos al inicio no solo la ausencia de restricciones, digamos, formales, legales, etcétera, pero también la promoción de la igualdad, porque eso justamente hay que promover, no es algo que pase solo porque la ley dice, es porque hay situaciones que por ejemplo, a veces no escuchamos,
claro, pero las mujeres no vienen porque no quieren, no tenemos candidatas. Entonces, como hay que cambiar, hay que promover, porque no hay un sistema de incentivos, como dirían los economistas, que no ayuda mucho a que las mujeres a lo mejor se candidaten por la socialización en cierto tipo de valores o áreas profesionales, ocupacionales que son otras, o porque justamente expectativas sobre su papel social, familiar, las deja preocupadas, digamos, y tan dura como estar en Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales, difícilmente conciliables con una idea de familia y la presencia que ellas sienten que a lo mejor, bueno, hay muchas posibilidades, pero por eso digo, es importante que las políticas puedan promover igualdad, porque solo el tiempo no funciona. Adelante, y creo que estoy más o menos en el tiempo, más 5 minutos, porque ahora es el segundo punto para mirar a lo que pasa al nivel de la integración, más a nivel, digamos, organizacional e interpersonal. Todo es mucho más complejo. En mi trabajo, por ejemplo, yo llegué a la conclusión, mirando los países, que los que habían tenido políticas y que coincidían con los países democráticos, etcétera, claramente habían alcanzado mejores resultados, pero cuando estaba mirando a las entrevistas que hice con hombres y mujeres oficiales en 2 países, me di cuenta que las políticas no siempre tienen los efectos que uno desea. Y a veces hay percepciones de injusticia o de desigualdad o de inequalidad que resultan del hecho de que las políticas no fueran bien implementadas, diseñadas, ¿ok? Entonces, las cosas son mucho más complicadas. Y hay 2 aspectos que me gustaría salientar. El primero es que hay algo de común a las instituciones militares en los varios países. Yo digo, uso la expresión un poco bizarra de genderizadas, son organizaciones genderizadas, gendered. ¿Qué quiere decir? Parece raro, ¿no? La idea es que el género no es siempre un principio explicativo de las desigualdades en todos los contextos. Está presente siempre en nuestras vidas, ¿verdad? Pero no siempre es el principio organizador de una actividad o de una organización o de un contexto. Pero a veces sí. ¿Y cuándo es que sí? ¿Cuándo podemos considerar, según la teoría, una organización genderizada? Esa organización la que, en la que las asimetrías de género están consistentemente relacionadas con la asignación diferencial de recursos, poder e identidad. O sea, podemos decir que el género es un principio importante organizador cuando miramos efectos de género a 3 niveles. Lo que pasa en las Fuerzas Armadas, en niveles diferentes, con transformaciones, sí, pero esto todavía es algo de común. Primer nivel, estructura organizacional está, digamos, pautada por diferencias de género de forma marcante. Los niveles de representación, asimétricos, patrones de segregación ocupacional, los miramos, o más o menos los miramos acá y no en los otros países por el gráfico, pero perdón, es así. O de representación jerárquica. Son aspectos de diferenciación estructural. En el tema de jerarquía, tengo que decirles que hay diferencias importantes, pero mucho menos marcadas que en términos ocupacionales. Parece haber más equilibrio en la distribución jerárquica, salvo el hecho de que en las categorías superiores
para el universo nato, donde el tiempo ha producido efectos y muchas mujeres podrían ser generales, se ve que los hombres lo son 4 veces más, 3 a 4 veces más. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay otro tipo de bloqueos, porque para llegar a general hay que estar en ciertas áreas de especialidad y las mujeres empiezan por no estar tan representadas en áreas más operacionales, que justamente son la condición para acceder a la categoría superior, por ejemplo. Pero hay otros factores. Pero bueno, acá tenemos estructura organizacional que está marcada por esas asimetrías. Un modelo cultural donde, y cognitivo, simbólico, donde la masculinidad, aunque transformada ya, sigue siendo marcante, caracterizador de la cultura militar. Y finalmente, contextos de interacción entre hombres, mujeres y ellos mismos, que son marcados por ese tipo de condiciones estructurales y culturales. Y ahí es que donde mirando a los contextos de interacción se ve más lo que es el segundo punto que quiero acá realzar, la variación. Y hay mucha variación en la forma como hombres y mujeres reaccionan, contestan y se adaptan a lo que son esos patrones más estructurales en los cuales se mueven, digamos así, de cultura y de estructura organizacional. Y diría que es importante mirar a la diversidad de contextos. No es igual, es muy diferente en realidad. Hablar de una unidad operacional, de una academia militar o de un contexto de misión y diferentes tipos de misión más o menos próximas de la utilización de la fuerza, o mirar a contextos muy civilinizados, digamos, como una área administrativa, 9 to 5, no tiene nada que ver. Diferentes profesiones, diferentes ocupaciones dentro de las Fuerzas Armadas, que son una categoría, pero que no tenemos que homogeneizar como si fuera todo lo mismo. Es un mundo heterogéneo de ocupaciones, de culturas y de subculturas, que tienen, claro, elementos comunes, jerarquía, disciplina, espíritu de cuerpo, valores comunes, están ahí, pero hay una diversidad muy grande. Y esa diversidad es la que nos puede ayudar a comprender por qué en algunos casos la integración es más fácil y otras es más difícil también, claramente. Y sabemos que hay mucha más resistencia a la integración de género en contextos más cerca del combate, donde los modelos cognitivos, a lo mejor de la masculinidad, de una masculinidad hegemónica, dominan, o contextos que están, digamos, masculinizados desde el punto de vista de los números de una forma muy, muy evidente, donde la presencia de mujeres o de otras categorías puede ser mirada como intrusiva, ¿ok? Pero hay también mucha diversidad de respuestas y estrategias individuales. Darles un ejemplo muy simples de una tipología que mis entrevistas generaran, hablando con mujeres y hombres también, intentando comprender cómo se habían adaptado a la transformación. Las mujeres, por ejemplo, yo encontré como por lo menos cuatro diferentes tipos dominantes de actitud, de integración, de respuesta a los problemas que encima yo refería, y tengo la expresión tokenism, que son el efecto de ser una minoría, no solo mujer, de un estatus social más subordinado, pero eso asociado con ser una minoría muy visible, también socialmente más isolada por esa visibilidad de ser minoría, y algo de estereotipo y prejuicio por su categoría de mujer,
Todos esos efectos van a producir respuestas muy diferenciadas, dependiendo de los contextos y claramente también de la interacción dinámica interpersonal. Mujeres que decidieran adoptar un modelo que yo llamé asimilación, una aproximación a los modelos dominantes, características masculinas de la institución, por justamente evaluar que es la mejor manera, hacer como los que están acá. Yo no vengo para romper, pero quiero ser como ellos. O al otro extremo, la feminización, un modelo que llamé de complicidad. Complicidad porque es el modelo del femenino cómplice de la masculinidad hegemónica, que va muy bien, que en el primer caso es disruptivo porque las mujeres están diciendo, al masculinizarse, están desafiando a la organización, que necesita mucho que la diferencia exista y sea marcada en los cuerpos, en los espacios. Y al masculinizarse, eso es desafiador y no es siempre bien aceptado. Al otro extremo, exhibir la feminilidad para decir, soy militar, pero soy mujer. No quiero que piensen que soy hombre. Quiero definir mi estatus sexual. Así que es siempre para hombres, sobre todo para mujeres, hay esta necesidad de definir su identidad sexual. Hay esta identidad sexual. La mayoría, por ejemplo, un tipo intermedio de un cierto tipo de conformismo, que es una respuesta muy típica de las minorías en los estudios de organizaciones, es la respuesta típica de los que no quieren hacerse visibles, que quieren keep a low profile. No quiero ser ni demasiado femenina ni demasiado masculina. No quiero, quiero trabajar, pero quiero evitar conflictos y voy a mantenerme en un nivel de algún conformismo con las reglas sin sin hacerme notada, digamos. Pero bueno, diversidad de respuestas individuales y por lo tanto creo que esto nos ayuda también a entender cómo hay acá diferentes niveles y sobre todo diferentes contextos. En las misiones internacionales, por ejemplo, las mujeres son una minoría también. Hay muchos motivos, pero hay estudios que nos muestran que hay factores que ayudaron a tener unidades más integradas. Y hay que mirarlo, esos resultados. Experiencia común anterior. Cuando creamos los contingentes, tener gente que ya había tenido experiencias de unidades mixtas con al relevo, tener liderazgos informados y sensibles a estas dinámicas de integración, etcétera, el contexto de trabajo, más cerca o menos cerca del combate, todo eso influencia la capacidad del suceso, digamos, de los procesos de integración. Y creo que voy a terminar. Sino es la otra, el papel de las políticas. Ya hablé un poco de esto, solo de decir que, por ejemplo, que definir políticas de integración, por ejemplo, de promoción de formación en género o parámetros físicos de cierto tipo, ha producido en mis entrevistados reacciones muy adversas, porque miraran, por ejemplo, la definición de parámetros físicos diferenciados en un caso como produciendo ventajas injustas para las mujeres. Es muy típico, en todos los países miramos este tipo de reacciones. Así que hombres y mujeres me decían, no queremos discriminación positiva. Porque nadie, y miren que las políticas de los países en términos de la dimensión física fueron muy diferentes. Yo estudié todos los países de la OTAN
y algunos pasaron de parámetros iguales a parámetros diferenciados, otros el contrario, otros decidieron políticas mucho más inteligentes de formación de hombres y mujeres para que todos tengan un mismo nivel y solo después van a entrenar juntos para no crear, digamos, percepciones de diferencias que claramente para las mujeres en el caso de la fuerza física las dejan en desventaja. Bueno, hay muchas políticas, pero lo que digo es implementar determinada política, criterios físicos o hacer formación de género sin cuidar a que el lenguaje tiene que ser sensible al contexto, por ejemplo. Si voy a importar un curso de formación en igualdad de género desde afuera de algún otro lugar, sin darles ejemplos de cómo eso es importante para la misión, para el tipo de trabajo que hacen esas personas, los militares, los policías, va a producir efectos contrarios a los que deseamos. Y eso no está bien. Así que hay que analizar las condiciones bajo las cuales la efectividad de las políticas puede variar. Y para concluir, que me alargué mucho, ¿cómo promover la integración de género en las Fuerzas Armadas o policiales, si quieren? Les dejo 4 pistas solo. La primera es esta idea que ya mencioné. Hay que cambiar formalmente lo que se pueda, claramente. Y a veces eso va contra lo que son expectativas culturales y convicciones. Es el tema de la representación y de las leyes. Hay que eliminar restricciones que son inconstitucionales muchas veces en muchos países. Eso pasó en nuestro país. Hay resistencias. Tardamos una década y media, pero lo hicimos bien, a eliminar todas las restricciones que había, por ejemplo, al acceso de mujeres a áreas operacionales, los marines o submarinos, etcétera. Ahora ya no tenemos, y eso es importante. Decir que no produce igualdad directamente no equivale a decir que no es importante. Al contrario, no tener normas, leyes que produzcan igualdad significa garantizar la reproducción de la desigualdad. Entonces, primer paso importante, producir igualdad jurídica, legal, normativa y hacerla aceptar. Es una discusión civil-militar. Es un tema también para la macropolítica. Segundo, políticas organizacionales en contexto. Acá está lo que les decía recién. Eso, políticas que tienen que ser pensadas incorporando la forma como van a ser comunicadas, y eso es vital. Una buena política que es mal formulada, es mal comunicada, a veces no solo no produce los efectos que queríamos, como va a producir el efecto contrario. En Portugal tuvimos un debate muy interesante que no llegó a ser debate porque no hubo condiciones sobre el lenguaje inclusivo y que es un caso de estudio de la forma como las dimensiones de comunicación de política e incluso formales de producción de la política son importantes y tienen que ser incorporadas. No solo basta tener una buena idea, es necesario que la gente la acepte, que sea percepcionada de la manera que nosotros queremos. El liderazgo, fundamental, en una organización como la militar, eso es ya sabemos, un criterio muy importante para definir el suceso y para provocar, digamos, los resultados que pretendemos de cumplimiento de la misión. Así que es muy importante la formación de las autoridades, de los comandantes, que una agenda como la de género no puede ser implementada sin hacer ese trabajo organizacional de ganar a los líderes de la organización. Y no es tan difícil.
hay una ventaja de este tipo de organizaciones sobre muchas otras. Es que son disciplinadas, son jerarquizadas. Y eso puede ser un catalizador de integración. Fueran las Fuerzas Armadas americanas mucho más tempranas en la integración racial que la sociedad en general, aunque después las cosas se complican, como sabemos. ¿Por qué? Porque justamente a los militares la integración de homosexuales en Estados Unidos fue un caso típico. Muchos anticipaban que la ley que se cambiaba para que la gente pudiera exprimir libremente su orientación, solo eso estaba en causa, que iba a haber un total disclosure y una ola de... No pasó nada. No pasó nada. ¿Por qué? Porque la gente incorpora la regla y se pone a trabajar. Sí, y sobre todo si el liderazgo está, digamos, de acuerdo, es mucho más fácil, o tendría que ser mucho más fácil. A ver, hay otras condiciones que hay que cuidar. Y finalmente, revisar las narrativas esencialistas. Mucho de la agenda Mujeres, Paz y Seguridad, al dar visibilidad y buena visibilidad a las nuevas oportunidades para las mujeres en misiones internacionales, una vez que son misiones que tienen un carácter mucho más multifuncional, multidimensional que las tradicionales misiones militares. Es cierto que hay misiones, hay roles para las mujeres que tienen que ver con la comunicación con las poblaciones locales, la información sobre las situaciones, etcétera, que y hacen con que uno mire realmente la posibilidad de más integración. Pero al mismo tiempo, la narrativa que estamos desarrollando es que necesitamos mujeres por sus calidades estereotípicas, o sea, la empatía, la comunicación, la afectividad, todo eso que en el pasado sirvió para echarlas o no aceptarlas. Lo que ahora tendríamos que hacer era cambiar la narrativa que asocia de nuevo mujeres a paz, a empatía, etcétera, y no es decir que no tengan por su experiencia social desarrollado más esas características, es decir que no hay que considerar que son características esenciales de las mujeres, como no hay que considerar que la agresividad o la violencia son categorías que caracterizan a los hombres. No es así, no tiene que ser así, sobre todo es necesario crear una otra narrativa que es esta. Los nuevos roles de los militares en muchas de las misiones que ahora se tornan mayoritarias y dominantes en su portfolio operacional, digamos, necesitan capacidades, características que hay que desarrollar en hombres y mujeres. La capacidad de gestionar conflictos, de comunicar bien con poblaciones y con otras fuerzas. Interoperabilidad cultural, afabilidad, afectividad, comunicación, conciliación, todo eso son nuevas capacidades necesarias para hombres y mujeres. Así que hay que terminar con la narrativa esencialista que asocia mujeres a paz y al cuidado otra vez, y hombres a la guerra, a la violencia y a otro modelo dominante de género. Hay que cambiar el modelo dominante de género para volver al inicio y hacer el cuidado algo más valorizado, también en misiones militares. El cuidado en la relación, los elementos relacionales del trabajo de los militares, valorizarlos más para hombres y para mujeres. Y también, claro, la dimensión asertiva, afirmativa, que las mujeres ganaran al ser reconocidas como militares, no perderlas ahora con una narrativa esencialista. Muchas gracias y perdón por todo el tiempo que les tomé. Muchas gracias. Estou vendo aqui no WhatsApp de que está a hora. Já está? E já está terminada, aquela hora e meia. Por isso pedia que
las personas que tengan preguntas que nos pueden pôr a los coordinadores y que les pueden enviar por mail, que les faré llegar a la directora que podrá responder. Tenemos un poco más. Mil disculpas a todos. Sí. Me pueden mandar las preguntas con mucho gusto, les voy a contestar, prometo, porque les robé todo el tiempo del debate. Sí, muchas gracias. Una vez que os ha comenzado un poco con problemas de comprensión de la hora de inicio, mas pienso que mañana estaremos muy mejor con el horario. Será a las 14 horas a las 15 horas de España, para ficar definitivamente. Como la directora ha dicho, le envíen las preguntas para mí, coordinador, que yo le faré llegar a la directora para responder. Te paso a Ricardo. Si no tiene más, por mí está pronto. Gracias, Jorge. Gracias. Me gustaría que usted se quedase un poco más para hablarmos. Okay. ¿Sí? Y mañana tendremos la presentación a cargo de la República Dominicana, ¿correcto? Es correcto. Es correcto. Mañana la República Dominicana tiene la presentación. Muchas gracias a todos por la paciencia y la presencia. Y vamos, Jorge, cuando salgan todos, cuando todos salieren, vamos a verificar el programa como un todo, por favor. Tá bem. Não, é às duas. Sim, pronto, agora passa das 2 às 3h30. Então, Jorge, para amanhã, então, a conferência da EGA, Integração da Mulher nas Forças Armadas e no Estudo de Caso da República Dominicana, correto? Correto. Aí depois voltamos para o dia 10, é isso? Sim, quinta não há e voltamos à terça-feira, sim. Terça-feira, dia 10. Depois, quarta-feira, dia 11. Quarta-feira, deixa-me ver. Sim, sim. Portanto, dia 5 é adiada para 16. 16. Então teremos 10, 11 e 11. 11 Peru. 12 Portugal, novamente. Sim. Às 15 horas de Espanha, ok. Sim. Não é verdade. Depois, 17 de novembro, Uruguai. Não, 16 de novembro, Brasil. Sim, 16, não estava a contar com o Brasil. Pronto. 16 de dezembro, Brasil, sim. 17, Uruguai. 18, México. 18, México. E 19, Espanha, CZN, com o encerramento. Sim. Observe que a resolução do Conselho de Segurança, eu acho que puseste 12:35, não é 13:25, não? Tens olho de falcão também, deve ser das operações na selva. Ficou. É capaz, não sei, não está cá ninguém para perguntar, mas é capaz, é 13:25. Tem razão, 13:25. Esta resolução, ela tem exatamente esse título, né? Mulheres, Paz e Seguridade. Sim. Women 13:25. and Security. Eu acho que é 13:25. É 13:25, sim. Tem razão, é 13:25. Então, tá. Eu vou emendar isto e vou mandar de novo um horário correto. Eu só te peço que vá checando com os conferencistas no dia seguinte, para que eles não errem o horário. Porque senão a plataforma fica muito tempo aberta. Pois, exato. Não, e foi esta diferença. Eu até vou-te reenviar os mails do pedido que fizeram e agora estão a dizer que sim, que concordam com as 8 horas, mas protestaram, disseram que era muito cedo e tal. Eu não estava a pensar nos países. Qual era o país? Eu até te digo, era Honduras, El Salvador e México não disse nada, mas eles disseram que
É estranho. Bem, Ok, pronto. Houve um engano e tem que assumir a culpa. Foi minha. não tem culpado. Quem tem culpa é na delegacia de polícia. Aqui não tem culpado. Eu vou falar aqui uma coisa, acho que é melhor eu falar em espanhol, porque acho que tem outros companheiros que estão online que poderão compreender melhor o que vou dizer. Algumas pessoas enviaram mensagem falando que não haveria recebido a invitação. Pude ocorrer, porque a plataforma tem que ser precisa a direção. Se há um espaço, um ponto, um erro qualquer, a invitação não vai e a plataforma não informa diretamente a nós solo depois que empieza a atividade. Então, é possível que tenha ocorrido. Nós temos uma contingência que é enviar por WhatsApp um sendero, um link, para que qualquer um que tenha esse link consiga acessar a plataforma. Amanhã haré assim, vou a poner en el WhatsApp el atalho, el sendero para acceso directo a la plataforma. E as pessoas que não receberam a invitação vão falar com o coordenador nacional e o coordenador terá o sendero correto para emergência, para contingência. Permita que o participante pueda assistir a conferência. Então, é isso. Vamos tentando, porque não é fácil. Peru, por exemplo, ha enviado um listado e nós não tivemos tempo para poner na plataforma o listado de Peru hoje. Não foi possível, não houve tempo, porque depois que eu empeço o trabalho da plataforma, não consigo mais añadir listados de pessoas. Não é possível. Tenho que cerrar a atividade da plataforma para inserir novas direções com um listado. Então, de minha parte é isso. Eu pido perdão também por os problemas que tenham ocorrido e já enviei a vocês o listado de presenças de hoje. Ustedes comprobarão que quando não há o nome de trigrama do país adelante do nome, é difícil para fazer a identificação. São como 70, 80 pessoas que participaram hoje da atividade. Se amanhã tivermos mais pessoas, será mais difícil aún. Ok? Então, de minha parte, é isso. Nos vemos amanhã, então. Muchas gracias, Ricardo. Por la paciencia. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos desde Portugal. La culpa es de Portugal, no es de la organización de Brasil. Este es muy aborrecido. Ok. Muchas gracias, Ricardo. No sé si alguno coordinador quiere añadir algo, preguntar algo. Si no, Ricardo, mañana comienza la ligación, podemos hacer desde qué horas? 15 minutos antes, 20 minutos. 20 minutos antes. 20 minutos 20 antes, Okay. el auditorio estará abierto. Seguro que sí. Muchas gracias. Si no Muchas gracias. estuviera abierto, puede ser que yo tenga morrido. No tiene. No. Ok. Abrazos a todos. Pienso que Fernando quiere decir algo. Pienso que Fernando quiere hablar. Sí, para comprobar de que mañana es a las 15 horas de España, o sea, ¿Sí? 14 horas GMT. Sí. Okay. Perfecto. Está perfecto. ¿A qué horas es en Chile? 15 Aquí horas de en España. Chile son las 11 de la mañana. Ok. Sí.
No es. Fernando, No, nuestro problema es el idioma. Nosotros Perfecto. nos entendemos bien. Sí, Muy sí. bien. Muchas gracias. Hasta mañana. Excelente, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Ricardo.